Seas bienvenido una vez más a un servicio más de tu iglesia, La Reunión. Estamos muy contentos porque el tema de hoy es muy alusivo a lo que estamos viviendo en Guatemala. Pero vamos a entregar este servicio al Señor y recuerda, si tú estás en Guatemala, visítanos, ven a nuestros servicios presenciales. Estaremos con mucho deseo de estrechar tu mano, abrazarte, platicar contigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque eres un buen papá. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu protección. Y sabemos que a los que en ti confían, tú guardas. Mas hoy te pido, Señor, que guarda todo aquel que escucha este programa. Y te ruego, Señor, que nos hables hoy, que tu Santo Espíritu llegue a lo más profundo de nuestro ser y nos hable, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Tengo este canto, quiero que adores conmigo y seguramente el Señor te va a hablar también con él mismo. Eres santo, Señor. Eres santo. Eres santo. Eres santo. Oh, mi Señor. Todos decimos, Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. de adoración. Majestuoso, Majestuoso, tú eres digno de adoración. levanta tus manos y canta al Rey glorioso. Oh Rey glorioso,
Solo tú eres digno. Tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno, eres digno de adoración. Aleluya. Rey glorioso. Puedes levantar tus manos y adorar juntamente. Ahí donde estás. Dile, tú eres Rey glorioso, majestuoso. No hay nadie como tú, oh Rey. Te adoramos y te exaltamos. Digno eres. Repite conmigo. Digno eres de ser adorado, exaltado. Magnífico eres tú. Te adoramos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te adoramos, Cristo. Aleluya. Bueno es el Señor y digno de ser adorado. Ahí donde estás, quiero orar y presentar toda ofrenda que se haya depositado, enviado o que tú hayas traído al altar el domingo. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo que sale, Señor, de las manos de aquellos que han creído, Padre mío, en tu poder, en tu voluntad, en tu provisión, Señor, bendícelos. Y que nunca haga falta, Señor, el sustento en sus vidas. Te lo pido, Señor amado. Desde ya, Señor, te doy gracias. Gracias, 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 Padre. Amén y amén. Bueno, no hay como poder celebrar al Señor en los momentos dignos donde Él merezca toda adoración. Y qué mejor también momento digno cuando llamamos esos momentos patrios, porque si algo podemos declarar y decir es, no hay como pedirle a Dios que sea quien gobierne, no solo en tu vida, no solo en tu casa, no solo en tu trabajo, sino también que gobierne en tu nación, en tu país. Y el Señor mismo dice que Él es quien pone autoridades. Y nosotros hoy pues vamos a declarar esto y decirle al Señor que sea Él quien haga meritorio su voluntad, pero conforme al corazón del que se lo pide. Y hoy pues vamos a estar viendo esta secuencia de enseñanzas que tienen que ver con las características o la condición del corazón que debe de haber de aquellos del pueblo que pide gobernante y pues las características de un gobernante. Entonces, Señor, envíanos el gobernante, ¿verdad? Esta enseñanza es muy propicia para todos, porque de alguna manera sin tu lugar de origen no están en época de elecciones, pero posiblemente alguien gobierna en el lugar donde tú trabajas, alguien gobierna el lugar donde tú vives. Entonces, Señor, manda el gobernante que tú elijas.
Bueno, una de las condiciones tan importantes acerca de el gobernante es, podemos entender que esa es una autoridad. Y si es una autoridad, la Escritura menciona de que Dios es el que establece autoridades. Entonces, si Dios ha puesto autoridades, nos muestra, Pablo escribió varias veces que no importando en la condición en que tú, bueno, cuando él lo escribió, si tú eres esclavo, siervo, patrono o la condición donde tú estás, todos deben de someterse a la autoridad de la cual están. E inclusive Eclesiastés, cuando escribió el autor, él decía, no hay como poder entender que sobre una autoridad siempre va a haber una autoridad más alta y de esta una más alta, y no hay como aquel que por la posición que él esté, ya, tal vez ya está en una posición muy alta, reconozca que sobre su cabeza no hay como la posición de una divinidad superior, un ser superior llamado Padre Celestial, Dios nuestro, siempre va a estar sobre todo, porque Dios es el dueño del oro y la plata y de la tierra y de todo lo que en ella habita. Entonces, Señor manda las autoridades y dice la Escritura que Él las constituye. Entonces, lea conmigo este verso. En Romanos capítulo 13, 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Y se oye muy fuerte, porque a veces, o en muchos casos, los pueblos ya no están a gusto con las autoridades que tienen. Es un factor muy usual el ver que en muchas naciones, después de varios periodos o varios meses o en cierta época, cuando ya tienen al gobernante, siempre le encuentran pelos en la sopa. Y ese populismo que hubo una vez empieza a bajar y a bajar y a bajar. Y es muy probable, con sobrada razón, o sea, algo hizo para perder ese atractivo, esa admiración por la que él fue electo. Pero Dios siempre dice, ustedes tienen la autoridad que necesitan. Y muchas veces nosotros no sabemos pedir como conviene. Y la intención de hoy es provocar con nuestra oración que Dios establezca las autoridades, los gobernantes que necesita cada nación. En mi caso, Guatemala, hoy necesitamos esa guianza de Dios para que Él, Señor, ponga esa autoridad y a la cual nosotros vamos a respetar y nos vamos a someter conforme a lo que dice la Escritura. ¿Cuándo es que Dios envía a alguien? Hay muchas porciones en la Escritura donde hace mención que el Padre envía la autoridad que uno pide o la autoridad que necesitamos. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando vimos en el discipulado de los jueces? Si usted no lo ha visto, le encargo. Esa serie es una serie muy hermosa porque en ella encontramos que Dios siempre quiso que el pueblo fuera gobernado por una autoridad como los jueces. Y dice que el pueblo decidió y le pidió a Dios, no queremos rey, porque el rey era lo que había en su contorno, en las naciones alrededor. Entonces vino Dios y le dijo a Samuel, les voy a dar lo que el pueblo me está pidiendo. Si eso es lo que quieren, ahí les va este rey. Y Dios les mandó a Saúl, pero Dios él no es que les haya mandado cualquiera,
No, Él escogió a alguien que tuviera características para poder gobernar sobre ese pueblo. Y de alguna manera Dios pues responde a ese clamor del pueblo, a ese clamor de que ciertas personas dicen: Señor, necesitamos de ti. Bueno, ¿cómo es que Dios les mandó a Saúl? Ellos le pidieron la autoridad, un gobernante, y Dios le habló a Samuel: ve y unge. Y dice la escritura de esta manera: mañana, como a esta hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, porque he visto, dice, la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: he aquí el hombre, quien te hablé, este gobernará mi pueblo. Entonces, Dios viene y le dice a Samuel: este es el hombre que necesitan ellos para gobernar. No fue pues como tirar una pedrada, no, Dios lo escogió. Si es cierto que Saúl se desvió, no era el propósito de Dios. Saúl tenía características para poder gobernar de buena voluntad. Pero otra característica, como en los tiempos de los jueces, como ahora que envió Saúl, es que Dios vio la aflicción. O sea que el pueblo tenía un motivo para pedir. O sea, cada vez que Dios mandó un juez, mandó pues a Gedeón, cuando mandó a Sansón, dice que iba acompañado por un clamor, por cuanto el pueblo estaba atravesando alguna opresión, alguna situación que ellos necesitaban, alguien que los libertara. Y eso es lo que hacía un juez, como un libertador. Bueno, si nosotros necesitamos un presidente o alguien en una posición de autoridad, Señor, que esta persona venga a quitar cualquier tipo de yugo que pueda tener el pueblo y darnos alguna esperanza, pero que tenga una esperanza guiada por el Señor, ¿verdad? Entonces, dice la escritura que cuando es que Dios manda una persona, es para poder liberar a un pueblo. Liberarlos bueno, hay diferentes razones por las que tenemos que ser liberados. Y una es por la opresión. O sea, a veces este término opresión es muy usado por el enemigo de nuestras almas. Cualquiera diría el enemigo número uno del creyente. Pues obviamente el diablo, Satanás, Dios lo reprenda, este es un opresor por excelencia. Y de alguna manera influye en el corazón de ciertas personas para que puedan oprimir a alguien más. Bueno, pero en este caso, dice Nehemías, cuando él llegó a Jerusalén a edificar los muros alrededor del templo, dice que en este lugar ya había un gobernador. Él fue puesto como gobernador por el rey. Y cuando llega Nehemías, se da cuenta que el pueblo estaba muy golpeado, estaba oprimido. Tanto es así que dice de esta manera en este verso, de esta manera: pero los gobernadores anteriores, Nehemías 5:15, que me precedieron, grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 siclos de plata, además del pan y del vino, y también sus sirvientes oprimían al pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Entonces, aquí vamos a hallar otra característica que busca Dios. Si tú quieres gobernar, espera de alguien que gobierne, o estás
pidiendo en oración que alguien sea el que tome ese cetro, que tenga temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios hace que saque de sí esa característica de oprimir al débil, oprimir al menesteroso. Oprimir es de alguna manera poner leyes que puedan castigar ciertas personas. Y tenemos que orar porque en muchos ambientes de muchas naciones a veces se ponen leyes para favorecer a algún grupo de personas. Entonces nosotros tenemos que orar, Señor, oremos para que el que tú pongas nos quite de todo tipo de opresión de leyes que no vayan acorde a la bendición. Y de esta manera también hay otra característica de que el Señor quiere librar a un pueblo que clama, y es de aquellos que oprimen al pueblo para obtener ganancias injustas. Dice Proverbios 28, 15, 16, cual león rugiente. Puede imaginarse, alguien que esté, un león rugiente es como si estuviera enojado, que quiere voraz. Un oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre, dice. Al príncipe que es gran opresor le falta entendimiento, pero el que odia las ganancias injustas prolongará sus días. Entonces, aquí habla muy claramente de que hay algunos que la ambición, el deseo desmedido, hacen que quieran más y más, y eso hace que provoquen que oprimen de alguna manera al pueblo de una u otra manera, ¿verdad? No es que yo estoy, al contrario, yo creo que todos debemos ser responsables y pagar un tributo, nuestros impuestos, pero pedirle a Dios que estos sean dirigidos de una forma correcta, con la sabiduría que puede haber, que no haya falta de entendimiento, dice este verso, porque cuando hay falta de entendimiento y lo único que hay es avaricia o ambición, pues lo único que termina habiendo es opresión de ganancias injustas, ¿verdad? Y de esto me lleva a otro término que Dios también no le agrada, y Él quiere liberar a un pueblo cuando se lo pide ante aquellos que amen el soborno, o clásico de pagar algo para obtener un beneficio. En nuestro país decimos mordida, ¿verdad? Entonces, dice así este verso, léalo conmigo, vamos a leerlo aquí. Tus gobernantes son rebeldes, y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Es más, en un proverbio dice que el soborno es como una atadura. Entonces, el que se enlaza a que sea parte de un sistema que se corrompe por medio del soborno, se ata a sí mismo. Y el problema es que pues llamémosle, un eslabón de corrupción ata a otro eslabón, y llega un momento en que esta es una rueda que no termina, ¿verdad? Pero podemos hoy nosotros decirle, Señor, mándanos un gobernante que sea libre de esta atadura y que pueda, Señor, buscar de ti la bendición, para no buscar la bendición de otros medios, para el cual pues él pueda corromperse, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca Dios? Dios busca que se encuentren gobernantes que sean justos, correctos, gobernantes que sean regidos en su corazón por una normativa, como una plomada. Y realmente
No es que Él busque que sean religiosos, no, que sean correctos, que amen los estatutos que Dios ha establecido de lo que es una persona íntegra en todo sentido. Y por eso es que Dios dice que Él ama al justo. Señor, oramos para que tú mandes a nuestra nación hombres y mujeres que sean justas en todo sentido, porque de esta manera veremos cómo tú los amas y tú los vas a bendecir. El Proverbio 8, 15 y 17 dice de esta manera: por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Amo entonces a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Entonces, prácticamente Él te dice, aquel que busca ser gobernado en su corazón por mí, por cuanto ama o por cuanto actúa en justicia, eso va a provocar que yo me acerque y Él va a empezar a amarme. No hay como decirte a cualquier líder o a cualquiera que está en posición de liderazgo, busca al Señor de todo corazón. Porque en esa posición donde estás, si tú eres justo, Dios se va a acercar y vas a sentir el amor de Él, por cuanto la justicia en ti hace que te vuelvas diligente y serás hallado, dice el Señor. No hay como decirle, Señor, al que te busca, aquí estoy con un corazón contrito y humillado. Te cuenta la historia o la escritura que hubo un gobernante que llegó a tener uno de los imperios más grandes, majestuosos, inclusive de los imperios reconocidos en Babilonia. Y este fue Nabucodonosor. ¿Cómo sería que Nabucodonosor tenía estima delante de Dios, que el mismo Dios le mostró a él una revelación del fin de los tiempos y de las edades? ¿Y cómo es que Él le mostró a través de esa revelación de una estatua en un sueño, cómo es que iban a venir los reinos futuros hasta nuestros días? ¿Cómo es que Dios estimaba a Nabucodonosor? Pero llegó un momento en que Nabucodonosor se olvidó o empezó a dejar esa búsqueda de Dios, como tal vez en alguna oportunidad la tuvo. Él también vio los milagros de Dios a través de los hebreos, Daniel y sus amigos. Pero dice la historia que llega un momento en que él dijo y empezó a hacer alarde, empezó a dar gloria de lo que él hizo, y viendo desde su balcón los reinos que él poseía y toda la grandeza que él tenía, creyendo que eso era provocado solo por él. Y dice que Dios vino y en ese momento puso en él un espíritu que hizo que él perdiera la cordura. Y dice que se convirtió como una bestia. Dice que le empezaron el pelo, el vello, se le engrosó tanto que parecía un animal salvaje. Las uñas le salieron como garras enormes, y no podía ni expresarse porque no tenía cordura. Y dice que él empezó el único lugar donde él podía habitar era en el campo, y él empezó a vivir como un animal. Estando ahí, la cordura llegó a él, y él se dio cuenta de que realmente Dios es el que da la vida, Dios es el que da la posición, Dios es el que pone a reyes y quita a reyes. Dios es el que puede dar la dirección para una nación. Y ahí fue donde él vino y empezó a reconocer que Dios era el único
dador de dirección, dador de sabiduría, dador de justicia. Y por eso es que él declaró de esta manera, como dice este verso. Mire cómo dice. En Daniel 4:36 y 37 dice de esta manera. Y fui restablecido en mi reino. Cuando él recibió la cordura, dio honor al Señor, volvió a recuperar el trono, volvió a recuperar su cetro, y dice, y mayor grandeza me fue añadida. Desde el momento que él se humilló y él reconoció la soberanía de Dios en su vida, dice que Dios aumentó sobre él su grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:36 al 37. Él sabía que en un momento que se enalteció su corazón. Llegó un momento en que esa soberbia hizo que él se enceguezara, ya no viera la bendición que Dios tenía sobre la vida de él. Pero bendito sea Dios por aquel gobernante que reconoce una divinidad. Bendito Dios por aquel gobernante que se humilla, porque bien dice la Escritura que el corazón contrito y humillado Dios no desprecia, mas al altivo dice que él mira de lejos. Entonces, Señor, seas tú quien gobierne en el corazón de todo aquel que está en una posición para que reconozca que tú eres soberano en sus vidas. Aleluya. ¿Sabes que Dios sí dio características para un gobernante ideal? Claro, porque cada vez que el pueblo hebreo estaba en la conquista, tomando diferentes pueblos, naciones, conquistando, obviamente sobre esa nación había que poner algún regente o algún gobernante. Y el Señor les dijo, claro, hay que poner a alguien que gobierne ese lugar. Y él dio algunas condiciones para esos gobernantes. E inclusive es curioso porque cuando él hace mención de esto, él utiliza la palabra rey, diciendo, ellos en cada lugar necesitan un rey porque es lo que miran en su contorno. Pero la voluntad del Padre es que ellos fueran dirigidos por una convicción, por una convicción donde Dios se convierta rey en sus vidas y en todo lo que ellos hagan, porque de esa manera iban a tener pues una dirección correcta. Bueno, pero dice en Deuteronomio de esta manera. Vamos a leer en 17:15. Ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Nuevamente, una de las características que Dios dice es, yo voy a poner, yo soy el que pongo autoridades, yo soy el que pongo reyes y los quito. Y dice, vas a colocar a uno de entre tus hermanos, pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Este verso me hace pensar que no es que pongamos o oremos por un gobernante que sea religioso. Es que tiene que ser o pastor o tiene que ser un líder espiritual. No. Pero sí que alguien que tenga el temor de Dios para poder ser considerado como un hermano, como alguien que se considera hijo celestial, hijo de Dios. Y una de las características de un gobernante es que pueda humillarse de tal manera de reconocer
que Dios es soberano. Por eso es que dice, no pondrá sobre ti a un extranjero, o sea, a alguien que no tenga la convicción de un ser superior llamado Dios soberano, Dios poderoso, ¿verdad? Porque cualquiera diría, sí, pero es que ellos tenían otros dioses, puede ser un extranjero de otros dioses, sí, pero ¿a qué Dios gobernaba? Dioses que le sacrificaban ofrendas humanas, y Dios nunca era de esta calidad. Entonces, Señor, yo no pondré un extranjero que no sea hermano tuyo, dice el Señor. O sea, yo le llamaría un buen creyente. Y después él menciona en el verso que sigue, no lo voy a leer, pero te lo voy a mencionar, que no esté apegado a las riquezas, que no esté enlazado con el deseo de lo material, sino que su deseo sea establecer lo correcto. Y una forma para que él pueda establecer lo correcto, dice, y esta es la otra característica que vamos a ver ahorita, es que sea un creyente que busque dirección. Y una forma de tener la dirección, pues lo vamos a leer, dice de esta manera. Y sucederá que cuando él se siente, Deuteronomio 17:18 ahora, se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. ¿Cuál es el libro? Pues el libro de las promesas, el libro de la normativa que Dios había puesto. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda, oiga lo que dice, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Aleluya. Entonces, es lindo esto, porque si lo quisiéramos traer ahora, ¿cuál es la condición o la característica para un gobernante? Uno, que sea alguien como un creyente, como un hermano. No estoy hablando que sea religioso, puede ser de otra religión, pero que tenga el temor de Dios y que sea considerado hijo, que él crea en Jesucristo como Señor y Salvador. Y dos, que su dirección sea lo que Dios ha dejado establecido. Y la Escritura nos ayuda a encontrar una dirección para la conducta de todo creyente, de todo individuo, de todo ser humano. Por eso es que dice que esta palabra, si él empieza a meditar en la palabra de día y de noche, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios. Aquel que busca la palabra va a obtener, y es lo que le he llamado yo, sabiduría. No hay como que podamos abundar en sabiduría. Pedirle a Dios, Señor, mándanos un gobernante que esté lleno, enriquecido de la sabiduría que tú mandas del cielo. La sabiduría que solo puede venir de lo alto, porque la sabiduría que no viene de lo alto puede ser animal o diabólica, dice, pero la que viene de lo alto es de las luces, y la que ésta puede resolver muchas cosas. Eclesiastés 9:16-17 dice así: mejor es la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Las palabras del sabio oídas en quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. En otras palabras, el gobernante que no tiene una sabiduría, mejor que sea la espiritual, el que no tiene una sabiduría que Dios gobierne en su corazón, únicamente puede utilizar una sabiduría humana donde él puede operar con aspectos terrenales. Y aquí dice que puede empezar a ser una persona iracunda,
entre los necios. Señor, que podamos encontrar un gobernante que ame la dirección que tú das. ¿Sabe? Es curioso porque en nuestro país hemos encontrado a varios gobernantes que han intentado buscar a Dios. A mí me consta que muchos presidentes que han llegado al Palacio de Gobierno han buscado dirección y buscan pastores y buscan otras personas, pero el común denominador que yo he visto es que buscan únicamente a alguien para que pueda orar por ellos, para que pueda espantar el mal sobre alguna enfermedad o sobre alguna división o cualquier cosa. Pero no es que busquen a alguien para poder recibir dirección. Dirigir es que yo me voy a dejar dirigir por un consejo. No, buscar únicamente como un chamán. Y es más, recuerdo ahorita de un presidente que tenía un día pastores y otro día traía a estas personas que eran chamanes, que eran brujos que hacían cultos con sacrificios de animales para supuestamente dar protección. Un día con uno y un día con el otro. Señor, ayuda a que el gobernante que gobierne este país sea lleno de sabiduría y que tú permitas que tenga esa sabiduría, porque esa le dará dirección. ¿Y sabes qué ventaja hay cuando viene una sabiduría de lo alto? Es que esa sabiduría también, si está dirigida por su palabra, lo puede librar de toda atadura. Dice Proverbios 19:10 de esta manera: no hay nada más absurdo que un tonto viviendo entre lujos y un esclavo gobernando a reyes. En otras palabras, aquel que no tiene la sabiduría de Dios, sino dice, no, yo puedo por mis propias pistolas, puede caer esclavo de ciertas debilidades, de ciertas cosas que realmente no logra salir. Por ejemplo, la avaricia, la ambición, el deseo de posición. Ese puede ser una atadura y es una esclavitud. Y no hay cosa más absurda de ser gobernado que alguien que esté atado. Por eso yo le pido a Dios, Señor, mándanos a alguien que no esté atado a ese tipo de debilidades. Porque no queremos a alguien atado que nos gobierne. Y a alguien que se deje llevar por las palabras del buen consejo. Dice la Escritura, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y dice Proverbios 29:12, si un gobernante presta atención a palabras mentirosas, todos sus servidores se vuelven impíos. Mire, esto es muy directo, porque cualquiera diría, pero si yo estoy en el gobierno, entonces yo me voy a volver. Es que la cabeza es el pueblo. Entonces, ¿por qué vemos que en muchos gobiernos la corrupción impera desde el gobernante hasta la última secretaria? Porque es como un dominó que va envolviendo. Y todos se vuelven la cabeza, ¿verdad? Entonces, Señor, que la verdad impere en el corazón de cualquier gobernante. El problema es que un gobernante que únicamente presta oído a la mentira, es que inclusive la mentira lo hace llevar a tomar decisiones incorrectas, que no son sabias para el pueblo. Y Señor, que nuestro gobernante sea un hombre o una mujer que tenga el temor de Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque con el temor de Dios hay una característica que dice, mire cómo dice 1 Pedro 2, 13 y 15. Someteos por causa del Señor a toda institución humana,
ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, porque Dios los pone. Pero mire, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Para castigo de los malhechores. O sea que el Señor manda un gobernante que pueda, pues, sacar a aquel que está haciendo malhechor, y que de alguna manera sea sancionado, que sea una persona que llegue a prestar atención a lo que pueda estar corrompiendo su lugar de trabajo. Señor, manda a alguien que pueda ser guiado y que pueda tener esa sensibilidad de poder tener un equipo que pueda alabar a aquellos que hacen el bien. Y de esta manera, cuando encontremos a alguien con características de esa manera, va a haber un pueblo que se va a someter fácilmente. ¿Por qué? Porque el Señor no lo demanda. Así lo dice aquí, someterse a toda institución, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea rey o autoridad, porque sabemos que Dios puede obrar en ellos. Pido a Dios que podamos tener el gobernante correcto. Y hoy yo quiero terminar este servicio o esta reunión con una oración, pidiéndole a Dios que Él mande al gobernante que necesitamos. Pero el gobernante que más y debería de imperar en nuestra vida es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el que debiera de gobernar sobre nosotros. Dice la Escritura, cachorro de león de Judá, que es figura de Jesucristo. Cachorro de león es Judá, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, de nuestro Señor Jesucristo, ni la vara de gobernante entre sus pies, hasta que venga. A él sea dada la obediencia de los pueblos. Lo principal de todo individuo es decirle, Señor, gobierna mi corazón. Y yo aquí estoy dispuesto a ser obediente como un pueblo, porque te veo como alguien que llene el cetro de justicia, que alguien que fue merecedor de esa vara para gobernar no solo en esta tierra, sino que en todo corazón de todo individuo que hay en ella. Yo hoy quiero terminar este servicio orando para que tú seas sabio en escoger, en tomar una decisión correcta, y que puedas orar juntamente conmigo por aquel gobernante que necesitamos. Que presentarnos delante de Dios como un pueblo afligido, decirle, Señor, mándanos ese gobernante que necesitamos. Aleluya. Ahí donde estás, yo quiero que tú me acompañes en oración. Padre mío, hoy me presento delante de ti y te pido fervientemente, escucha, Señor amado, el clamor de este pueblo, de esta nación, y manda, Señor, el deseo nuestro es tener un gobernante conforme a tus principios, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Haz, Señor, activa, Señor, todo lo necesario, y ponga ahorita en el corazón de todo individuo la convicción de escoger a la persona correcta para poder tener, Señor, alguien que gobierne este país conforme a tu forma de ser, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús. Y si tú que estás aquí, tú sabes que has perdido el gobierno de Dios en tu corazón, ¿qué dices si hoy le dices al Señor que gobierne nuevamente en tu vida? Ahí donde estás, di conmigo, Dios mío. Repite, Dios mío, hoy me doy cuenta
que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Gracias, Señor. Yo bendigo a todo aquel que está aquí. Bendigo al que está pasando prueba en el nombre de Jesús. Guárdalo. El que está pasando escasez, provéele. Y al que tiene problemas en casa, Señor, atiende su necesidad. Te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, mis amados, con esto terminamos este servicio. Dios te bendice y te veo en el próximo.